Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios por darnos esta preciosa y nueva oportunidad de encontrarnos a través de tu canal, el mensaje final de Dios. Y con ese propósito fue creado, con el fin de profundizar, de extraer el mensaje que Dios necesita dar a la humanidad, en especial en estos últimos días, en preparación para tantos engaños que el diablo ha sacado para desviar de la mente al único Dios verdadero. Así que quédate hasta el final porque vamos a hacer un estudio sólido y profundo acerca de la deidad, de ese Dios verdadero y único que se manifiesta en tres personas. ¿Cómo entender esto? Un Dios manifestado en tres personas. Así que quédate hasta el final, va a ser de gran bendición. Y no olvides suscribirte desde ya a este canal, porque vendrán muchos estudios más profundos de la palabra de nuestro Dios. Acompáñame, vamos a orar para que el Espíritu Santo sea quien nos dirija en este momento. Padre, gracias te damos por darnos esta preciosa oportunidad de seguir estudiando profundamente tu palabra. Queremos, Señor, no ser engañados por Satanás en estos últimos días. Y por eso necesitamos estudios sólidos, estudios verdaderos de qué es lo que tú has dejado escrito y cómo podemos, con tu poder y con tu ayuda, saber y entender el propósito de todas las cosas. En tus manos quedamos, enséñanos acerca de ti. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos y lo suplicamos. Amén. Amén. Bien, mis amados, vamos entonces a entrar de lleno, ya que este tema es bastante extenso, pero esperamos ser de bendición y esperamos extraer lo más profundo e importante que te sirva a ti, como me ha servido a mí, para no ser engañados, ya que esta es una de las doctrinas que más ataca el enemigo y a las cuales muchos tienen enredados en cosas raras y extrañas. La mayoría de las religiones paganas se caracterizan por ser politeístas. ¿Qué significa eso? Que creen en varios dioses. Pero a diferencia del judaísmo, que es estrictamente monoteísta, cree en un solo Dios verdadero. Pero lo tremendo es que el judaísmo no cree en un Dios manifestado en tres personas, solo que Dios es uno y nada más. Pero cuando surge el cristianismo, es complicado finalmente poder explicar esto y hacerle entender a las personas que aunque es un solo Dios, se manifiesta en tres personas. ¿Cómo explicarlo? Pues algunas ramas dentro del cristianismo surgieron desde la iglesia primitiva, desde el tiempo de la iglesia primitiva, para tratar de explicar esta doctrina que es base fundamental del cristianismo y de la cual derivan todas las demás, ya que es una de las primeras creencias que debemos tener presente, entender, explicar y también dar a conocer. Pues una de ellas, una de las corrientes que surgió fue la corriente del sabelianismo o sabelianistas o modalistas. Ellos creían en un solo Dios verdadero que se manifestaba en tres funciones, no en tres personas. Ellos creían que el Padre se manifestó en el Antiguo Testamento, que el Hijo se manifestó, o sea, el mismo Dios se manifestó en el Antiguo como el Padre, en el Nuevo como el Hijo y en la iglesia primitiva como el Espíritu Santo, pero que era una sola persona, solo que se manifestaba en tres funciones diferentes. Eso es antibíblico, eso no lo muestra la Biblia, eso es una herejía. En segundo lugar, apareció los edionitas. ¿Y quiénes eran ellos? Tratando de explicar acerca de esto, ellos sacaron la teoría o la herejía, podríamos decirlo, porque va en contra de la Biblia,
de que Jesús fue adoptado como Dios en el momento en que Él se humanó y se bautizó, fue ungido por Dios desde el cielo, por el Padre, y automáticamente llegó a ser el Hijo de Dios o llegó a ser parte de la deidad. Pero esto no es así. Esto es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces tendríamos un Dios grande, quien es el Padre, y un Dios pequeño, que es el Hijo que fue adoptado. Esto es politeísmo. Esto no puede ser así y esto es antibíblico. Y la tercera corriente, una de las más conocidas, fue el arrianismo, que Jesús fue creado. Esta corriente, derivada de Arrio, quien inventó esta herejía, él decía que Jesús había sido creado en algún momento de la eternidad, que había sido creado por el Padre y que hacía parte de la primera criatura. Por eso se le llama el primogénito de la creación, porque en algún momento fue creado. No era en sí Dios. Dios le dio la facultad de ser un Dios. Y también creían que el Espíritu Santo era una fuerza, no una persona, sino una fuerza, un poder. Saben, mis amados, de estas tres corrientes han surgido un sinnúmero de pensamientos y de sectas e iglesias que creen estas falsedades. Pero ¿qué es lo que dice realmente la Biblia? ¿Es posible que tres personas sean o conformen a un solo Dios? Pues vamos a mirar y apunta. Coge un papel, coge un lápiz o un cuaderno y apunta esto, porque esto es de suma importancia para entender y para poder explicar acerca de la deidad. No utilizo la palabra Trinidad porque la Biblia no la menciona en sí como Trinidad, pero sí coloqué triunidad porque eso es lo que da a entender la palabra de Dios. Y ahorita vamos a mirar por qué. Por eso vamos a ver cómo tres personas conforman al único Dios verdadero. Pero vamos a dividir esto en tres secciones. La primera, vamos a buscar textos de la palabra de nuestro Dios donde indiquen que Dios es uno. Vamos a mirar primero esa parte. Luego, vamos a mirar textos de la palabra de Dios que indique que Dios es más que uno. Y luego vamos a mirar cómo se relaciona lo uno con lo otro. Cómo poder entender que aunque Dios es uno, se manifiesta en tres personas o en más que una persona. Pues vamos a empezar primero, entonces, con los textos que hablan de que Dios es uno y no hay otro fuera de él. Vamos a ir a Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. Lo dice: Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Así que quedó claro. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Uno solo. Libro del profeta Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Versículos 6 al 8. Isaías 44, 6 al 8. Vea lo que dice allí. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Si le pusieron atención, aunque estamos hablando de textos en el contexto de que Dios es uno solo, aquí ya se nombran dos Jehovás. No sé si lo entendieron. O sea que hay más de un Jehová. Vamos a mirar, dice: así dice Jehová, Rey de Israel, uno, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de que Dios es más que uno, pero desde ya empezamos a ver textos que se relacionan con esto que estamos tratando de profundizar. Pero ahora vea lo que dice el versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo.
no hay roca y no conozco ninguna. Así que solo hay un Dios, el Dios de los cielos, el único, el verdadero, el único Dios. Vamos a ir entonces a Isaías 45 para seguir mirando el mismo principio. Isaías 45, 21 y 22. Dice: declarad, exponed pruebas y entrad en todos en su consulta. Quizás hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, y no hay otro fuera de mí. Mirad y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Así que no cabe duda que solo hay un Dios verdadero. Vamos al Nuevo Testamento, a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Y vamos a mirar qué dice allí en el Nuevo Testamento acerca de que Dios es uno solo. Solo existe un Dios verdadero. 29 y luego nos saltamos al 32. Jesús le respondió: el primero de todos los mandamientos es: oye Israel, el Señor nuestro, el Señor uno es. Citando lo que dice Deuteronomios capítulo 6. Ahora vea lo que dice el versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, la verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Así que este texto también certifica que Dios es uno solo. Vamos a leer ahora San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 30. Y aquí, aunque habla de que solo existe un Dios, empieza a dar manifiesto de que no es una sola persona, de que aunque es un solo Dios, se manifiesta en varias personas. Y lo vamos a mirar, son tres. San Juan capítulo 10, versículo 30. El Padre y yo uno somos. ¿Cuántos? Uno solo, un solo Dios. Pero aquí empezamos a ver, hermanos, que teológicamente, según la matemática teológica, dos o tres, o vamos a mirar que muchos más llegan a ser uno solo. Así que, mis amados, hasta el momento, según lo que hemos visto en los textos que le he citado, y eso queda claro, para eso no hay discusión, que solo existe un Dios verdadero dentro del mundo cristiano. Pero ahora el problema es cuando tratamos de explicar que ese Dios se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a mirar si la Biblia nos muestra que son más de uno, que aunque es un solo Dios, se manifiesta en varias personas. Vamos a mirar en qué parte de la Biblia es más que uno. Dios es más que uno. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1 nos muestra que Dios, aunque es un solo Dios, es más que uno. O sea, es más que una persona. Aquí vea lo que dice el versículo 26. Versículo 26. Entonces dijo Dios, aquí aparece la palabra Dios. Al traducirla, en el original aparece Elohim, o sea, en plural. Aquí está hablando en plural, dioses, como dioses, Elohim. Y vamos a mirar por qué está en plural, porque dice: hagamos al hombre a nuestra, plural, más de uno, conforme a nuestra semejanza. Así que Dios es más que uno, porque está hablando aquí en plural, está utilizando la palabra Elohim en plural, varios, un solo Dios, pero varios están interviniendo en la creación del hombre. Tremendo. Ahora vamos a mirar que el mismo principio aparece allí en Génesis capítulo 11, versículo
7. Génesis capítulo 11 en la Torre de Babel, el versículo 7 aparece la misma palabra. Dice: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda y hable a su compañero. Así que aquí denota que no es uno solo. Descendamos, hablando en plural. Muy bien, vamos a más evidencia acerca de que Dios es más que uno. Aunque es un solo Dios, es más que una persona. Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Y vamos a mirar qué dice allí la palabra de nuestro Dios. Versículo 1. Dice, escucha: el Espíritu de Jehová. 1. El Señor está sobre mí. El Señor, hablando del Padre, porque estas palabras las utilizó Jesús en el Nuevo Testamento, dando a entender que Él había sido ungido y enviado como el mensajero de Dios. Ay, mis amados, vamos a mirar el Espíritu de Jehová, hablando del Espíritu Santo. El Señor, el Padre, está sobre mí, dice Jesús. Ahí están los tres. Luego vamos a mirar en la tercera sección de este estudio cómo podemos comprender eso, como tres, aunque es un solo Dios verdadero. Muy bien, sigamos con Dios es más que uno. ¿Qué textos más nos muestran que no solamente es una sola persona, aunque es un solo Dios verdadero? Vamos a mirar qué dice Isaías 48:16. Isaías 48:16 dice: acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde eso hice, allí estaba yo. Ahora me envió el Señor y su Espíritu. Allí estaba yo, hablando desde el principio, allí estaba yo, hablando Jesús. Y dice, el Señor, Jehová el Señor, hablando del Padre, y su Espíritu lo enviaron. Tremendo. Así que, mis amados, aquí nos muestra no solamente las tres personas, sino que Jesús estaba en el principio con ellos. Y que el Señor, el Padre, Jehová el Señor, lo había enviado y su Espíritu. Aparecen los tres. Extraordinario. Muy bien, continuemos. Isaías capítulo 63. ¿Saben? En el Antiguo Testamento Jesús se manifiesta como el ángel de Jehová. Se le da ese título porque es el mensajero del Padre en el Antiguo Testamento. Y por eso se manifiesta como el ángel de Jehová. Ángelo significa mensajero. Y vamos a mirar en este pasaje cómo aparecen los tres, pero Jesús con el título del ángel de Jehová o el mensajero del Padre. Isaías capítulo 63, versículos 9 y 10. Escucha cómo aparecen allí. Y ahí se da a entender los tres. Dicen, toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Él fue angustiado. Primero, el Padre. Segundo, y el ángel de su faz lo salvó. Jesús. 2. Y en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. 3. Así que, mis amados, más que uno, aunque es un solo Dios verdadero, se manifiesta en más que uno, más que una persona. Sigamos, ahora vamos para el Nuevo Testamento. Este sí que habla más claro todavía acerca de la manifestación de las tres personas de la deidad que conforman al único Dios verdadero. Vamos a mirar si así lo dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a uno de los textos más insignias. Mateo capítulo 3, el bautismo de Jesús. Allí se manifiestan los tres claramente del antiguo ahora al nuevo. Mateo capítulo 3, versículo
versículo 15. Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene para que se cumpla toda justicia. Entonces se le permitió, y Jesús, después de que fue bautizado, enseguida salió del agua, y en ese momento los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios, uno que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz desde el cielo. ¿De quién era? El Padre. Porque dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, y el Padre hablando: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Vamos a ir a San Juan para ver si San Juan registra también acerca de la deidad. Dice en San Juan 14:16. San Juan capítulo 14, versículo 16. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, dos, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién está hablando? Jesús. 3. Jesús está hablando, diciendo a sus discípulos: y yo rogaré al Padre. 2. Jesús, el Padre, para que os envíe otro. O sea que está hablando a alguien de la misma clase, pero es otro, que proviene del Padre, y es el Espíritu Santo. Ni es el mismo Padre, ni es Jesús, es otro, el Espíritu Santo. Pero se diferencian los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tremendo, hermanos. Más claro no nos puede hablar el Señor. Solo que hay personas que malinterpretan la palabra cuando habla de que Dios es uno. No entienden en qué contexto se habla esa palabra. Y ahí es donde viene la confusión, y eso es lo que vamos a mirar al final. Pero hasta el momento va todo claro. Todo está de acuerdo a lo escrito. Vamos a San Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, o sea, el otro, cuando venga el Consolador, está hablando Jesús, cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre. 2. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 3. Está el Hijo, el Espíritu Santo, quien da testimonio, y el Padre, de quien procede el Espíritu de Dios. Así que, hermanos, no puede haber confusión. Aunque hay una cita que ha traído controversia, porque algunos dicen que esa cita fue añadida por la Iglesia Católica 300 años después de que fue escrito este pasaje o esta parte del libro de Mateo. En realidad esto no es así. Esto no es así. Esa cita aparece en el original. Vamos a mirar cuál es la cita. Y es la cita de la orden de bautizar. La fórmula bautismal de Mateo 28. ¿Recuerdan? Por tanto, id y haced discípulos. Mateo 28, 19. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que no hay pérdida ahí. Pero vamos a mirar otros textos que también certifican lo que esta cita en cuestión está diciendo. Segunda de Corintios capítulo 13. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Hermanos, más claro no nos puede hablar el Señor. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, refiriéndose al Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ay, hermanos, queremos confundirnos y queremos confundir a otros. Los que engañan y manipulan la palabra de Dios en cuanto a la deidad, es porque así lo desean, porque la palabra es clara al hacer un estudio profundo en ella, comparando, como lo dice la Biblia, y como debemos estudiarla texto con texto, mirando los contextos. Vamos allí a 1 Corintios 12. Aquí también aparece el mismo principio de que Dios es más que una sola persona.
Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas y en todos, es el mismo. Así que está el Espíritu, está el Señor, quien es Jesús, y está Dios, quien es el Padre. Dios es llamado de esa manera, o el Padre es llamado como Dios en este versículo. Pero los tres aparecen allí. Vamos a mirar en el libro de Primera de Pedro. Vamos a mirar el mismo principio, mis amados. La Biblia está llena y hay más textos, solo que por el tiempo no los citamos. Muy bien, mis amados, vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Escucha. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Aquí certifica lo que yo hace un momento dije. En algunos momentos, cuando habla de Dios, se refiere al Padre. Dice: Dios Padre en santificación del Espíritu. 2. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. 3. Gracias y paz sean multiplicados. Extraordinario, mis amados. Como en toda la Biblia aparecen los tres. Y ellos tres son uno. El único Dios verdadero. Vamos al último texto que certifica que Dios es más que uno, y luego vamos a resolver ese dilema. ¿Por qué son tres y un solo Dios verdadero? Efesios 2:18. Dice así el 18. Vamos a leerlo. Dice: porque por medio de Él, ¿de quién? De Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. 2. ¿A quién? Al Padre. ¿Recuerdan que el Señor iría a rogar al Padre para que enviara su Espíritu y el Espíritu nos guiara a toda verdad? Pues el Espíritu nos guía a Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, y el Señor nos guía al Padre. Extraordinario, mis amados. ¿Cómo aparecen los tres? Y los tres trabajan unidos, son uno. Y ahí vamos a empezar a entender, mis amados, cuál es la verdadera controversia y el por qué hay este tipo de pensamientos en cuanto a esta doctrina, que pareciera que solamente existiera un Dios. Algunos lo llaman un Dios con tres cabezas. No, la Biblia se explica sola. No es un Dios con tres cabezas. Es un Dios con tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero los tres son uno. Vamos a entenderlo ahora sí. ¿Cómo es posible entonces que los tres sean un solo Dios? ¿A qué se está refiriendo en realidad el pasaje cuando habla de que Dios es uno? Vamos a mirarlo. ¿En qué sentido Dios es uno? Ahí es donde está el mayor problema, pero que a la vez es fácil de explicar cuando vamos a la luz de la palabra de Dios. Vamos allí a Deuteronomios, quien fue uno de los primeros pasajes que leímos. Y vamos a entender gramaticalmente qué significa esa palabra uno en ese versículo, para empezar a entender a qué se refiere cuando habla de que Dios es uno. Vamos a mirarlo. Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Uno es. Así que al mirar el contexto, ahí también aparecen los tres. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Qué significa esa palabra uno? Saben, en el hebreo tiene dos traducciones o tiene dos significados, podríamos decir. Se refiere uno en el hebreo, al darle el significado, se traduce como
Yahid. ¿Y qué significa esa palabra Yahid? Significa que es único en su especie o clase, o sea, no hay otro fuera de ese. Es una sola clase o una sola especie. Por lo menos el ejemplo, vamos a colocar el ejemplo de Abraham. Cuando Dios le pidió a Abraham, dame tu único hijo, o sea, no había otro hijo más, no había otra persona más. Era ese y no hay más. A eso se refiere la palabra Yahid. Pero en la traducción de este pasaje, al pasarlo al hebreo, no aparece en este texto la palabra Yahid. Aparece la otra palabra que tiene otro significado diferente. Y esa otra palabra es Ejad. Ejad. ¿Y qué significa esa palabra Ejad? Significa que uno en el sentido de estar unidos. O sea, que son uno en unidad, que son uno en propósito, que son uno en poder, que son uno en carácter. Cuando habla de que Dios es uno, está hablando de que es uno en poder, en carácter, en atributos. Y esa es la palabra que aparece allí cuando se refiere Jehová, nuestro Dios Jehová, uno es, refiriéndose a la unidad del Dios verdadero. Vamos a mirar cómo en el Antiguo y en el Nuevo aparece esa misma palabra que aparece en ese versículo de Deuteronomio, refiriéndose a Dios como uno. Y vamos a ver cómo se relaciona con la unidad. Por eso llamé este tema la triunidad, porque son tres, pero los tres se unen o son uno solo en unidad. Vamos a mirar si así lo dice la palabra del Señor. Y ahí es donde está la confusión. Ahí es donde está la confusión. Génesis capítulo 2, versículo 24. Vamos a empezar a desenredar, como dicen por allí, la pita. Génesis capítulo 2, versículo 24. Escucha, aquí aparece la misma palabra. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aparece la misma palabra, una. Eso no significa que al casarse Adán y Eva, o cuando alguien se casa, entonces el esposo deja de ser Juan y la esposa deja de ser María. Y ahora son una sola persona. No. Los dos siguen teniendo su personalidad, pero ahora son uno en unidad, en propósito, y ojalá en espíritu y en carácter. Pero cada quien es independiente, solo que ahora son uno a través del pacto, se unifican en intimidad. Pero los dos siguen siendo cada uno en su personalidad. Vamos a mirar si ese principio se aplica también en otros pasajes de la palabra de Dios. Vea, este es más claro, Mateo 19, versículo 4 al 6. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, refiriéndose al texto que nombramos, dice, hombre y mujer los hizo y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Pero ahora vea el detalle del versículo 6. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que mis amados, entonces el Señor quiso decir que ahora ya dejarían de ser dos personas y Adán o Eva se metería en Adán o Adán se metería en Eva. No, que ahora dejarían de pensar de una manera diferente y empezarían a unificarse en intimidad para llegar a ser una sola persona en la misma dirección. En la misma dirección y en el mismo propósito, pero cada quien era diferente del uno y del otro. El problema es cómo se entiende esa palabra uno. Ahí es donde radica.
Cuando la gente no comprende el significado de la palabra uno y que hay dos significados, por eso lo relacionan de esa manera. Pero esta palabra que aparece aquí, refiriéndose a uno, es la palabra ejad, que significa uno en el sentido de la unidad. Vamos a mirar que esa palabra aparece en Génesis capítulo 11. Y vamos a ver en el contexto de qué momento de la historia. Escucha, versículos 6 y 7 dice: y dijo Jehová, el pueblo es uno, ejad. ¿Uno en qué? Eso no significaba que entonces el pueblo lo conformaba una sola persona. No, habían cientos de personas. Así que aquí podemos empezar a notar que uno, según la Biblia, no solamente se refiere a una sola persona, se refiere al propósito, a la unidad en que están un grupo de personas, hace que todos lleguen a ser uno. Pueden ser 100, 200, 500, 1000. ¿Quién sabe cuántos habían allí reunidos haciendo la torre de Babel? ¿Y qué dijo el Señor cuando los vio en el mismo propósito, en la misma unidad? Entonces dice, y dijo Jehová, el pueblo es uno. Aparece esa misma palabra, ejad. ¿Uno en qué? En unidad, dice. Y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Así que, mis amados, es extraordinario cómo empezamos a captar el verdadero significado de lo que significa un solo Dios manifestado en tres personas. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 3 versículo 28. Escucha, aquí empezamos a mirar la relación que tiene lo uno con lo otro. Gálatas capítulo 3 versículo 28. Gálatas capítulo 3 versículo 28. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aparece la misma palabra, ejad, que significa uno, unidos. Porque algunos han utilizado este texto y lo están utilizando para hacer entender que no importa, dándole la cavidad al tercer sexo, a la homosexualidad, aún dentro del cristianismo, dando a entender que ya a Dios no le importa si es hombre y mujer. Lo que importa es que crean en Jesús. No. Aquí lo que está hablando el contexto es que aunque son varias personas de diferente sexo, de diferente nacionalidad, si llegamos a creer en Jesús, si nos conectamos con Él, llegamos a ser uno. Así que aunque somos uno en Cristo, no importa cuántas personas sean, si hay 100 en una iglesia y si los 100 están unidos a Cristo, son uno en Él. Extraordinario. Muy bien, vamos a buscar otros textos más, otros ejemplos, y he dejado este ejemplo para el final, que es el más poderoso para entender acerca de la unidad, pero también de la pluralidad de Dios, de que aunque Dios es plural en el sentido de que es más de una persona, es uno en unidad y por eso es el único Dios verdadero. Vamos allí al libro de San Juan capítulo 17, la oración de Jesús por sus discípulos. Vamos a ver detalles especiales, versículos 10 y 11, escucha. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Aparece la palabra ejad. Uno en unidad. Así que el Padre es una persona diferente, el Hijo es otra persona diferente, pero los dos son uno y dice, así como tú y yo somos uno en unidad, así deseo que sean ellos con nosotros. Y vamos a clarificarlo más en el versículo 20 y 21. Dice:
Pero yo no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, por nosotros que estamos creyendo, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que el Padre, el Hijo y nosotros como discípulos somos personas independientes, personas diferentes. Pero ¿cuál es el deseo y el propósito de Dios? Que nos unamos a ellos que son uno, que son el único Dios verdadero, que nos unamos a ellos para que todos seamos uno. Extraordinario, extraordinario. Vamos a ir a San Juan 14:20. San Juan 14:20. Escucha esta declaración de San Juan 14:20. Es categórica. Para cerrar este punto y dejar claro que aunque es un Dios verdadero y fuera de él no hay otro Dios, él se manifiesta en tres personas y puede ser así porque las tres personas de la deidad son un trío pero en unidad, que conforman al único Dios verdadero. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Qué significa eso? Que el Padre se mete en el Hijo, y el Hijo se mete en nosotros, y nosotros en el Hijo, y nosotros en el Padre. No. Que los tres, en el caso del Padre, del Hijo y en el caso de nosotros, somos unidos en un mismo espíritu. Muy bien, mis amados, espero haya sido claro lo que hemos estudiado hasta el momento. Aunque son tres personas distintas, conforman en unidad, en propósito, en atributos, al único Dios verdadero. Y es posible, porque ya lo hemos demostrado bíblicamente, de que los tres pueden llegar a ser uno. Y por eso vamos a mirar qué dice la inspiración divina. Aquí profundizamos y clarificamos más. Aquí le damos contundencia a esto que hemos estudiado. Vamos a ver qué dice en la Escritura inspirada en Evangelismo, página 446. Dice: en el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados todos los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir una vida en Cristo. Los tres utilizan su poder como Dios para trabajar en aquellos que por fe aceptan a Jesús. Y aquí está hablando de la fórmula bautismal. O sea que si la inspiración divina escribe y ratifica lo que dice Mateo 28:19, porque eso pertenece a la palabra de Dios. Extraordinario. O sea que hay un trío celestial. Por eso lo llamé la Trinidad. Porque son tres, pero conforman una unidad perfecta que hacen de que Dios sea uno solo. Vamos a ir a la Revian Herald de agosto 15 de 1907. Vamos a mirar qué escribió ella en esta revista, en español, la revista El Heraldo. Dice: mientras que son uno en propósito, uno en mente, son dos en personalidad. Hablando del Padre y del Hijo. ¿Acaso no podemos aprender de esto en la unidad que debe existir entre los creyentes? Se está refiriendo a la oración de Mateo 17 y dice que aunque el Padre y el Hijo son uno en carácter, en mente, son dos en personalidad. Y vamos a mirar si del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la deidad, de este único Dios verdadero, también habla lo mismo. Escucha, dice allí en el Evangelismo, página 448, escucha: el príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad. ¿Y quién es esa persona? Dice al final, el Espíritu Santo.
Así que el Espíritu Santo es una persona. En personalidad es una persona diferente al Padre y al Hijo, pero son uno en carácter, son uno en propósito. Y ahora vamos a mirar la última cita, que es la más contundente, y por eso la dejé para el final. Escucha. Las Escrituras, esto está en Ministerio de Curación, página 329. Las Escrituras indican con claridad la relación entre Dios y Cristo y manifiestan que no con menos claridad la personalidad y la individualidad de cada uno de ellos. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos, refiriéndose al mismo pasaje de San Juan 17, la unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de uno ni de los otros. Son uno en propósito, uno en espíritu, uno en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno. Alabado sea el Señor. Más claro no nos puede hablar nuestro Dios. Hermanos y amigos, este estudio lo quise realizar porque hay muchas teorías falsas, incluso dentro del adventismo, dentro de nuestra iglesia, que están saliendo y que están falseando la verdad acerca de la deidad, de la doctrina de la deidad. Así que seamos estudiosos, meditemos profundamente en esto y no nos dejemos engañar. Por eso, queridos, espero este estudio haya sido de bendición y podamos compartir esta verdad. Por eso, comparte este estudio con otros, envíalo ya, para que otros también puedan salir de este engaño terrible y puedan conocer y puedan llegar a ser uno, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, podamos llegar a ser uno en ellos, para la gloria del Dios verdadero, el único Dios verdadero, que habita en los cielos y que se manifiesta en esta tierra con poder para la salvación de nuestras almas. Oremos para que Dios nos dé su bendición. Oremos. Padre, gracias. Gracias por este estudio profundo en el cual hemos analizado este tema tan delicado, pero a la vez tan importante para nuestra salvación. ¿En quién creemos realmente y cómo debemos creer? Gracias porque tu Espíritu nos ha guiado a través de las Escrituras para entender realmente cómo te manifiestas y de qué manera trabajas y quieres hacer tu obra en nuestras vidas. Señor y Padre eterno, te damos gloria y honra. Y gracias porque a través de la sangre de Jesucristo nos has redimido de todo pecado. Y con el poder del Espíritu Santo has trabajado en nuestros corazones para cada día hacer de nosotros nuevas criaturas en Cristo Jesús. Guíanos hasta el final. Manifiéstate cada día en nuestras vidas, porque queremos hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos y lo suplicamos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, me encantó estar contigo a través de este otro estudio de la palabra de nuestro Señor. Y déjame tu comentario, ¿qué tal te pareció este estudio? Y que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo puedan guiar tu vida para el día de la redención. ¡Feliz día!